La batalla de Hastings fue una feroz lucha por la conquista del trono de Inglaterra, que se libró entre Guillermo, duque de Normandía, y Harold, recién coronado rey de Inglaterra. Esta brutal batalla cambió el curso de la historia gracias a una formidable estrategia militar. Quédate a ver el vídeo para conocerla. Pero antes, si eres una persona a la que le gusta la historia y los datos curiosos, ayúdame a vencer el algoritmo de YouTube para que este vídeo llegue a más personas. Si puedes, míralo entero, da me gusta y comenta, aunque sea para hablar del tiempo. Ayúdame a que la historia llegue a más personas. Para entender cómo se llegó a esta situación, tenemos que retroceder un poco al pasado, en concreto al año 911. El gobernante carolingio Carlos el Simple permitió que un grupo de vikingos se estableciera en Normandía, bajo el mando de su líder Rollo, que puede que te suene de la serie Vikingos. Su asentamiento resultó exitoso y rápidamente se adaptaron a la cultura indígena, renunciando al paganismo, convirtiéndose al cristianismo y casándose con la población local. Con el tiempo, las fronteras del ducado se expandieron hacia el oeste. En el año 1002, el rey Ethelredo II se casó con Emma, la hermana de Ricardo II, duque de Normandía. Su hijo, Eduardo el Confesor, pasó muchos años en el exilio en Normandía y accedió al trono inglés en 1042. Esto condujo al establecimiento de un poderoso interés normando en la política inglesa, ya que Eduardo recurrió en gran medida a sus antiguos anfitriones en busca de apoyo, trayendo cortesanos normandos, soldados y clérigos, y nombrándolos para posiciones de poder, particularmente en la iglesia. Eduardo no tenía hijos y estaba envuelto en un conflicto con el formidable Godwin, conde de Wessex, y sus hijos. La muerte del rey Eduardo el 5 de enero de 1066 no dejó un heredero claro, y varios contendientes reclamaron el trono de Inglaterra. El sucesor inmediato de Eduardo fue el conde de Wessex, Harold Godwinson, el más rico y poderoso de los aristócratas ingleses, e hijo de Godwin, el oponente anterior de Eduardo. El duque Guillermo afirmó que el rey Eduardo le había prometido el trono, y que Harold había jurado estar de acuerdo con esto. Con la situación así de calentita, la guerra solo era cuestión de tiempo. Tras la muerte de Eduardo el Confesor, William, duque de Normandía, se enfadó cuando Harold Godwinson fue coronado rey de Inglaterra en enero del año 1066. William planeó invadir en agosto, pero las malas condiciones climáticas significaron que tuvo que esperar hasta septiembre. Llevaba consigo el estandarte papal, lo que significaba que tenía el apoyo del Papa, ya que por aquella época todo tenía que hacerse con el consentimiento de Roma. William llegó a la costa sur de Inglaterra con su ejército, mientras Harold regresaba del norte, donde había derrotado a la invasión de Harald Hardrada en Stamford Bridge. William y su ejército se dirigieron a Hastings, vía Londres, reuniendo tropas adicionales en el camino. A diferencia del ejército de Harold, William y sus hombres estaban bien descansados y preparados para la batalla. Los dos bandos se alinearon el uno contra el otro en Selan Hill, 7 millas a las afueras de Hastings, el 14 de octubre de 1066. ¿Quién luchó en la batalla de Hastings? Se cree que Harold tenía entre 7.000 y 8.000 soldados en Hastings. La mayoría de los historiadores piensan que el ejército de William también tenía entre 7.000 y 8.000 soldados. William tenía una variedad de soldados disponibles para él, entre caballería, arqueros y soldados de a pie. El ejército de Harold tenía una mezcla de experiencia en combate. Los Fyrd eran soldados a tiempo parcial, que eran llamados a luchar cuando era necesario. Tenían poco entrenamiento y no estaban bien armados. A menudo usaban herramientas agrícolas como armas. Se cree que el ejército de William tenía en general más experiencia en combate. ¿Qué pasó durante la batalla de Hastings? La batalla de Hastings comenzó el 14 de octubre de 1066. El ejército de Harold estaba alineado en la cima de Selan Hill, formando un muro de escudos que enfrentaba al ejército de William. Al comienzo de la batalla, los arqueros de William dispararon sus flechas hacia el ejército de Harold, que luchaban por atravesar el muro de escudos. Luego, la caballería de William intentó cargar colina arriba, pero tampoco pudieron atravesar la línea defensiva, y los hombres de Harold lo rechazaron. Un rumor se extendió por el ejército normando de que William había sido asesinado, pero se levantó el casco y pasó junto a sus tropas para mostrarles que todavía estaba vivo. La posición de Harold parecía fuerte, pero William ordenó a sus soldados que avanzaran parte de la colina y luego simulasen una retirada. Esto fue enormemente efectivo. El ejército de Harold perdió la disciplina y comenzó a cargar cuesta abajo, perdiendo así su fuerte posición defensiva. La caballería de William en ese momento pudo meterse entre el ejército inglés y causar un gran daño, ya que el ejército de Harold había perdido la protección del muro de escudos y su posición defensiva en la cima de la colina. Existe cierta incertidumbre sobre cómo murió Harold Godwinson. El tapiz de Bayeux tiene las palabras "Harold es asesinado" junto a un hombre con una flecha en el ojo, pero es imposible saber qué soldados Harold
Harold, ya que todos los soldados ingleses están vestidos de una manera idéntica. Los soldados restantes de Harold perdieron la motivación cuando la noticia de su muerte se extendió por el campo de batalla. Algunos huyeron y los que quedaron para luchar se quedaron con pocas esperanzas. ¿Por qué ganó William y no Harold? La victoria de William se debió a un cúmulo de cosas: cansancio, tácticas, fuerza del ejército, liderazgo. Veremos esto en profundidad. En cuanto al cansancio, el ejército de Harold tuvo que marchar hacia el norte para luchar contra Harald, como hemos visto antes de volverse para marchar hacia el sur para enfrentarse a William, en la batalla de Hastings. Para entonces, muchos miembros del ejército inglés habían muerto, y los que quedaban estarían extremadamente cansados. En cuanto a la táctica, el ejército de William fingió retirarse, tentando al ejército de Harold a perder su fuerte posición defensiva para correr tras ellos. El ejército de William pudo entonces dar la vuelta y atacar la posición debilitada de Harold. La fuerza del ejército William tenía una mayor variedad de soldados para la batalla. Además de soldados de a pie, tenía una caballería fuerte y arqueros más hábiles. Esto le dio a su lado una gran ventaja en variedad de tácticas y ataques que podían llevar a cabo. William estaba a caballo y tenía una visión general de todo el campo de batalla. Cuando corrió el rumor en su ejército de que lo habían matado, se levantó el casco para mostrarles a todos que estaba vivo. Por el contrario, Harold estaba a pie y no pudo evitar que su ejército perdiera la disciplina y persiguiera a los hombres de William, precipitando así su caída. Ganar la batalla de Hastings fue solo el comienzo de la conquista normanda. Fue una época turbulenta para Inglaterra, con 3 reyes en un año. Después de que William ganara la batalla de Hastings, su ejército tuvo que capturar y someter pueblos al sureste. Los normandos no fueron recibidos con los brazos abiertos, lo que sugiere que muchos ingleses no estaban contentos con el cambio de liderazgo. William se apoderó de Dover y Winchester antes de avanzar a Londres. Fue coronado el día de Navidad, convirtiéndose en el tercer rey de Inglaterra en 1066. Hizo muchos cambios para asegurar su control sobre Inglaterra. Muchos de estos cambios tuvieron efectos duraderos, por ejemplo, la propiedad de la tierra, la construcción de castillos y la introducción de algunas leyes normandas.